Entonces aquí tenemos el proceso. Ya aquí del RCM. Básicamente son las mismas preguntas, pero ya lo vemos como un proceso. Entonces, eh, incluye la selección del equipo a evaluar, ¿verdad? Y para poder seleccionar ese equipo, también nosotros hacemos el análisis de criticidad, ¿no? Vamos a también a revisar cómo hacer el análisis de criticidad, pero deberíamos partir de ahí, ¿no? Ya, vamos en este caso, estamos en el módulo del proceso RCM, pero de entrada ustedes ya deberían tener pues, analizado la criticidad de los equipos porque no es necesario, como los indicaba el día de ayer, que ustedes tengan todos los, o sea, hacer el RCM absolutamente hasta el último equipo, ¿ya? Porque puede haber equipos que no son tan críticos en cuanto a la operatividad de mi planta. Entonces deberíamos empezar por los que ustedes consideran en base a esa evaluación que son los más críticos para la operación. Base a eso, con esos empezar el RCM. Incluso en los pilotos, para aplicar la metodología y ustedes empiezan por la línea de producción, en el caso de los procesos discretos, empiezan por la línea de producción que les genera la mayor cantidad de fallos, por ejemplo, en base a las máquinas. Pueden empezar por esa línea de producción o pueden empezar por una de las máquinas de la línea, o sea, la máquina que le genera más defectos en la línea que también le da la menor tasa la mayor tasa de fallos, por ejemplo, que se deben a los equipos. Entonces, en base a eso, ese análisis de criticidad, ustedes empiezan a hacer el RCM por esa máquina o por esa línea, ¿ya? Entonces, y ahí analizamos las funciones estándar de rendimiento del activo, ¿verdad? El contexto operativo y operativo como tal, ¿ya? Entonces, luego definimos las funciones como tal. Vemos también las fallas, los modos de falla, lo que le comentaba ya con la segunda pregunta. Eh, Luego vienen las consecuencias como tal, ¿verdad? Entonces, ahí identificamos los efectos, clasificamos los efectos, ¿ya? Y luego nos pregunta, pues, ¿puede predecirse, ya? ¿Sí o no? Ya, si puede predecirse, entonces vienen las tareas proactivas, la medición y la evaluación, y nuevamente surge, o sea, ¿hay fallas o no hay fallas? Ya, y esto es un ciclo. Si no puede predecirse, entonces ahí viene la búsqueda de fallas, o sea, esperar a que falle el equipo para seguir analizando, los rediseños, es lo que les comentaba con el tema de la redundancia, colocar un equipo más a ese sistema, ¿ya? Operar hasta la falla. ¿Ya? Entonces, acá pues ustedes ya tienen, después que hacen este ciclo, seleccionan las tácticas usando la lógica del RCM y al final pues implementan y ajustan el plan de mantenimiento, porque todo esto no solamente se queda en identificar las fallas, en analizar los efectos, las consecuencias, analizar si se puede predecir o no se puede predecir, sino que en base a esta estrategia ustedes ya ajustan el plan de mantenimiento, ¿ya? Porque si ustedes ya tienen identificadas las fallas y saben cómo predecirlas en base a cierta tecnología, entonces ustedes ya, por ejemplo, si antes hacían preventivo, de repente cambian la estrategia y ya a ese componente o ese equipo hacen predictivo. O si de repente ustedes ya analizaron la tasa de fallas en de tanto periodo de tiempo, o sea, ustedes pueden ampliar el tiempo en que ustedes hacen los mantenimientos preventivos. Entonces, por ejemplo, si antes hacían mantenimiento al equipo cada 6 semanas, se me ocurre. Ya, entonces, de repente ustedes ya con el análisis pueden ampliar ese periodo, de repente saben que lo pueden hacer hasta en 10 semanas, lo amplían a 10 semanas y el equipo no le va a fallar, ¿ya? Entonces ahí ya viene el tema de las estrategias de ahorro de costos. ¿Por qué? Porque ya no, ya eso en un periodo anual, pues ya disminuye la cantidad de preventivos que hacen y lógicamente eso disminuye recursos, personal, horas de trabajo, etcétera, repuestos, porque ustedes ya saben que han podido ampliar ese periodo de los preventivos en base a las revisiones o las tasas de falla, ¿no? Que han podido analizar.